La historia del gato navideño, originada en Irlanda, con una super transformación muy al estilo de Alucard Cats. En la Irlanda del siglo XIX, durante el solsticio de invierno, ronda los bosques, montañas y ciudades el gato navideño, o también conocido como Yulacotterin. ¿Has escuchado hablar de él? Es un gato inmensamente monstruoso, gigante, feroz, abre los ojos de par en par y ambos brillan intensamente. Ni el más valiente se atreve a mirarlo. Sus bigotes son afilados como ganchos de carne, su espalda arqueada hacia arriba y las garras con sus peludas patas son su mejor arma. Sacude su poderosa cola, salta, rasca y resopla, a veces en el valle, otras en las montañas y otra alrededor de tu cama. Hambriento, salvaje y silencioso, viaja a través de la nieve, la niebla y el frío durante todo el solsticio de invierno. El Yulacotterin no caza ratones, sino niños malos. Niños que no habían terminado sus tareas, o al menos eso era lo que los patrones de los niños les decían para espantarlos y asegurar la producción de ese año, ya que en esa época los niños trabajaban para ayudar a sus padres con los gastos de la casa. Esta historia asustaba mucho a los niños perezosos y mal educados, y algunos padres que crecieron escuchándola. Sí, los patrones premiaban a sus empleados adultos y niños que terminaban su trabajo regalándoles ropa para celebrar el solsticio de invierno o Navidad. Los padres menos afortunados les tejían un parche o un solo calcetín a sus hijos para que recibieran ropa de regalo en Navidad y así no se los llevara el monstruoso felino, porque el gato de la Navidad no podía atrapar a los niños que hubieran recibido ropa de regalo la noche de Navidad. Los padres más afortunados o adinerados recordaban a Yulacotterin y decidían ayudar ellos mismos con regalos a los niños que no recibían nada en Navidad, mostrándose generosos. Y hasta los más pequeños acostumbraban a regalar ropa a los más necesitados en el solsticio de invierno, gracias al gato de Navidad. En una Navidad, el Yulacotterin visitó la casa de un niño que era muy pobre y solo había recibido un par de calcetines. El pequeño decidió regalarle uno de sus calcetines a su hermanito porque era un bebé y no quería que el gato de la Navidad se lo llevase. Y el segundo calcetín lo dejó colgado en la chimenea, donde dormía toda la familia para quitarse el frío del invierno. Dentro del calcetín, el pequeño dejó un dulce con un dibujo. Cuando Yulacotterin se asomó al interior de la casa del niño y vio que no había recibido regalos ni ropa, entró a la casa. Y cuando el gato se disponía a llevarse al niño, cayó sobre el gato el calcetín con el dibujo. Sorprendido, el monstruoso felino abrió el dibujo y vio una caja con un calcetín y un gato, y entendió que el niño le había regalado su única ropa nueva, así que no podía llevárselo. Resignado y experimentando una sensación que no podía describir el gato, entrecerró los ojos y se disponía a irse de esa casa, colocándose en el cuello la calceta que le habían regalado. Sin embargo, como ya se había tardado mucho, los hermanos del gato navideño fueron a buscarlo. Nervioso de que sus hermanos quisieran llevarse al niño, simuló que estaba tomando la leche que había quedado en la mesa y que por eso había tardado. El Yulacotterin estaba tan feliz de haber despistado a sus hermanos y que no se hubieran dado cuenta que había dejado al niño que le regaló su calcetín, a pesar de haberse quedado sin ropa con el peligro de que se lo llevara el mismo Yulacotterin. El gato navideño se marchó pensando: vaya, soy más importante que su propia vida para él. La siguiente Navidad regresó el Yulacotterin por el niño, debido a que otra vez no tenía ropa que estrenar. Pero esta vez el niño había cortado sus calcetas
dejando 13 pedazos circulares como bufandas para cada uno de los gatos, hermanos del gato navideño, con otro dibujo. Esta vez, el niño había dibujado una caja, un gato usando un pedazo de calcetín como joyera y un vaso con leche. El gato navideño entendió que aquel niño le había visto el año anterior con sus hermanos y esta vez les había dejado un regalo a cada uno. Los hermanos del Yulakoturi, al ser la primera vez que recibían algo, dejaron en una calceta rota del niño unos dulces que habían extraído de las otras casas, con lo cual se creó la tradición de dejarle a todos los niños buenos un calcetín relleno de dulces en Navidad. Los 13 gatos, atónitos y sin saber qué decir, regresaban a su hogar en silencio, cuando de pronto un enorme ¡ho, ho, ho! Se escuchó en todo el bosque. Sorprendiendo a los gatos, pararon sus orejas y buscaron de dónde salía esa risa. ¡Ups! Tras un destello, apareció un señor gordo y viejo y les dijo: he visto que no se han llevado a ese niño, aun cuando no tenía ropa que estrenar. Los gatos no sabían qué contestar, así que ronronearon y lo ignoraron. Pero el anciano les dijo: por su acto de bondad y gratitud, los convertiré en duendes navideños, para que cada año me ayuden a dejar dulces y regalos a los niños que se han portado bien. Y tú, Yulakoturin, por haber despertado un acto tan desinteresado y generoso en un humano, un acto nunca antes visto, serás quien guíe mi dinero en el solsticio de invierno y Navidad para entregar los regalos a los niños que se porten bien. El gato navideño replicó: aunque soy veloz y ágil, no podré tirar de un carruaje lleno de regalos, y menos con un hombre panzón como tú. ¡Jo, jo, jo!, le contestó. No te preocupes, esa noche usaré mi magia para que seas un reno volador que guíe mi carruaje en busca de niños de buen corazón. Pero yo amo ser gato. El resto del año seguirás siendo un gato, pues tu agilidad, sigilo y audacia te permitirán saber qué niños son los merecedores de un regalo en Navidad. Quizás algunos decidan ayudar con los regalos a los más desafortunados. Tú, el gato de la Navidad, estarás siempre vigilante, distante, pero cariñoso. ¡Miau! ¡Feliz Navidad! Y recuerda que unos calcetines o bufanda siempre caen bien, al igual que un like. ¡Hey! Suscríbete a nuestro canal.